¿sí? Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿no? Les deseo muchísima suerte a este curso, ¿no? Que vamos a iniciar justamente hoy, pero voy a hacer una clase presentación, ¿sí? Les voy a contar quién soy yo, aunque los saludé yo esta mañana, ¿sí? De un modo tal vez virtual, ahora ya nos conocemos, ¿sí? Bueno, yo soy la profe Ana María, ¿sí? Que estoy trabajando ya en el instituto hace varios años, presencial y también virtual, ¿sí? Yo soy docente acá en mi provincia, ¿sí? Ya trabajo hace varios años, ¿sí? Hace unos 23 años, va a ser ahora en junio, ¿no? Así que tengo, no digo la experiencia total, porque todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Eso es lo bueno de nuestro trabajo, ¿no? Y de ustedes también, ¿sí? ¿Qué me quisieran preguntar? A ver, antes que yo comenzara, a ver, no sé si pudieron ver programas, si les compartieron sus representantes los programas o todavía no saben nada. A ver, ¿quién se anima a contarme? Ahí tal vez María, tal vez Margot, Tania, Evelyn, Valentina, ¿no? ¿Se animan? Jessica, ¿no les contaron nada? ¿No les mostraron sus representantes los programas? A ver, cuéntenme. Dale, Margot, dale, te escucho. Bueno, no he visto nada porque no me han dado nada, No, por eso eh, igual de todos modos vi algunas cositas al principio cuando me anoté al curso, ah, pero después no no, más. ajá. No, ¿No tenés usuario tu contraseña tampoco todavía? no, todavía no, pero creo que es con el documento más o menos, Sí, creo que sí, los dos sí, documentos, contraseña igual al documento, ¿no? sí, es verdad, es Ah, así, pero te tiene que admitir todavía, te tiene que cargar tu representante en el campus ah, y de ahí te va a enviar. Sí, es el bien, documento sin bien. puntos, ¿sí? Ujú. Nada, no coloquen puntos, porque si no, no van a poder ingresar, tanto usuario como contraseña, ¿sí? Exacto. Bien, Bueno, esperemos, estamos a tiempo, ¿sí? Yo sé que en el fin de semana los representantes estuvieron trabajando muchísimo, ¿sí? Así que les va a llegar. Estoy bien. 100% segura porque ya tenemos varios inicios, ¿no? Estamos con los inicios de marzo, estamos todavía con los del año pasado, así que tranquilo, no hay ningún problema porque van a tener sus usuarios y sus contraseñas, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Bien, bien. Esa es nuestra herramienta fundamental, ¿no? Para conocer el orden y cómo vamos a ir trabajando, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de llegar siempre a fin de mes o tal vez lo fijemos ahora mismo. Si empezamos el 12 de mayo, el 12 de junio aproximadamente, tendríamos que tener nuestro primer examen, ¿sí? Nosotros realizamos durante el mes, pueden ser uno o dos cuestionarios evaluativos, les llamamos, ¿no? Porque son integradores de los temas que hemos visto, ¿sí? Tal vez es uno solo, después puede ser, si son muy amplios, supónganse que es un módulo con muchísimos temas, lo podemos dividir, no hay ningún problema, ¿sí? Eso es si ustedes rinden en la fecha. Supónganse, 12 de junio rendimos, algunos no pueden hacerlo, no importa, tranquilo, lo recuperamos. Esa es la posibilidad que siempre se tiene, ¿no? Y más todavía, supónganse que les fue mal en el primer intento, porque ustedes tienen dos posibilidades para hacerlo, ¿sí? El sistema va a tomar la segunda nota. Esa es la posibilidad también que tienen, ¿sí? Si les fue tal vez sacaron un 4 y tienen que mejorar esa nota porque se aprueba con 6, tienen esa posibilidad, ¿sí? Y supónganse que en las dos posibilidades nos fue mal, recuperamos, ¿sí? Recuperamos, nos organizamos, normalmente es después de haber rendido, ¿sí? Armamos el recuperatorio, ¿sí? Esa es la primera parte. Después, a ver, horarios de clase, como les dije, vamos a tratar de ingresar, si es posible, 5 menos 10, 5 menos 5, ¿sí? Así podamos llegar a cumplir con
con todo lo establecido, ¿sí? Luego, ¿qué más les puedo contar? Pregúntenme, a ver, ¿quieren ver el programa? Yo se los comparto, ¿sí? Y les comento cómo va a ser nuestra metodología de clase, ¿sí? Ahí se los voy a buscar, espérenme un ratito, ¿sí? Es muy sencillo, vamos a utilizar Power, ¿sí? Y estos Power yo los voy a colocar en el campus y van a figurar como clases, ¿sí? Ya los van a ver ahora, vamos a tratar de hacerlo, ¿sí? Fíjense, a ver, esta es la primera presentación del programa, ¿sí? Es fundamental para que ustedes puedan ir siguiendo y cómo vamos a ir trabajando, ¿sí? Ahí lo pueden ver, ¿no? Vamos a empezar ahora mismo con algunos lineamientos nada más, ¿sí? Fíjense, son cinco módulos que son súper fuertes, ¿sí? Falta uno más, en realidad son 8. Acá faltan algunos más. Debe ser que faltó descargarlos. Normalmente vamos a empezar, fíjense, con el trabajo administrativo, ¿sí? Vamos a dar una mirada general. Primero, ¿qué es recursos humanos? Nos vamos a ubicar en tiempo y en espacio. ¿Qué funciones podrían cumplir ustedes, que son amplias? Ya las vamos a ver. Luego vamos a pasar a estudiar las organizaciones, ¿sí? Porque es nuestro ámbito, ¿no?, de trabajo, ya sea públicas, ya sean privadas. Normalmente hablamos de organizaciones empresariales, ¿no? Donde nosotros queremos trabajar, ¿sí? Vamos a conocer estos dos conceptos tan importantes, ¿no? Como son efectividad y eficiencia, que es lo que nosotros buscamos en nuestros recursos humanos, en nuestros trabajadores, que ellos cumplan su rol, sus funciones con estas dos capacidades. Y también decimos que nosotros vamos a evaluarlos a ellos, ¿no? Cuando llegue su momento, vamos a hablar de unas evaluaciones de rendimiento, ¿sí? Que yo les voy a contar cómo se hace, en qué época, cómo podrían ustedes armarla, quién nos podría ayudar en ese caso, ¿sí? Armar una especie de guión en ese caso, ¿sí? Luego vamos a pasar a conocer manuales. Uy, manuales, me dirían ustedes, en esta altura utilizamos manuales en formato papel. Sí, algunas organizaciones tal vez más pequeñas o tal vez no se han actualizado, pueden utilizar estos manuales en formato papel. Hoy en día los utilizamos en formato digital, ¿sí? Ellos, fíjense que nos van a servir para dar bienvenida, puede ser cuando inician, ¿no? Reciben a un recurso humano, luego de haber realizado un proceso de inducción, vamos a dejar cargado, ¿no?, en ese manual. Podemos tener después otros de procedimientos, otros que tienen que ver ya con la parte financiera, son muchísimos, ¿no? Cada uno de ellos va a tener su función y nosotros las vamos a conocer, ¿sí? Después tenemos que conocer las estructuras, ¿sí? Aquí, cuando hablamos de organizaciones, no nos debemos olvidar de una estructura organizacional, que sería toda aquella representación que debe tener una organización donde nosotros podemos ubicar a cada uno de los trabajadores, ¿sí? Aquellas personas que han sido elegidas, ¿sí? Y forman parte de esa empresa, de esa organización, ¿sí? Tenemos que conocer, hay muchísimos, ¿no? Tenemos, a ver, circulares, verticales, escalables, ¿no? Después tenemos unas muy nuevitas, que estamos hablando de trébol, puede ser, ¿sí? Otras de pirámide invertida, ¿sí? Que las vamos a ir conociendo a todas, ¿sí? Luego tenemos, cuando hablamos de estructura, y cuando nosotros tenemos que seleccionar al personal, tenemos que diferenciar muy bien qué es un puesto, ¿sí? Y qué es un análisis de puesto, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿sí? Un puesto es aquel que ustedes van a buscar, van a seleccionar,
y van a contratar, y un análisis de puestos de aquella función que podría realizar esa persona o que puede tener tal vez otros títulos, ¿sí? Y que pueden adecuarse a aquel que nosotros estamos buscando, ¿sí? Eso los vamos a conocer también en su momento. Luego tenemos que conocer proceso. ¿Cuál sería el proceso que ustedes deberían llevar adelante, ¿no? Para seleccionar un personal? Lo vamos a conocer a todos. Es muy, muy completo todas las etapas, ¿no? Que inicia tal vez con una planificación, ¿sí? Cuando niveles superiores, decimos nosotros, ¿no? Que puede ser un jefe, un director, depender a un gerente, toma esa determinación de manera conjunta de seleccionar personal, iniciar la búsqueda, ¿no? Ya sea por una amplitud de la empresa o puede ser en este caso porque recién están iniciando, ¿sí? Entonces allí inicia este proceso. ¿Comienzan a trabajar ustedes? Sí, ahí empiezan con el reclutamiento, ¿sí? Y luego ya tenemos preselecciones, ¿no? Y luego ya llega el proceso de inducción, ¿sí? Luego de contratación, luego ya tenemos de perfeccionamiento, bueno, son muchísimas, ¿no? De evaluaciones. Le estoy contando demasiado, ¿no? Pero después lo vamos a ir contando a medida que vamos en el proceso, ¿no? De los módulos. Luego tenemos, fíjense, cliente, tan necesario, ¿no? Es para quien nosotros trabajamos y que buscamos personas que estén capacitadas y que puedan satisfacer esas necesidades, decimos nosotros siempre, de todo tipo de clientes, ¿sí? Acá podemos hablar de un cliente interno, ¿sí? Que es aquel que nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Y también podemos mencionar a los proveedores, en ese caso. Después tenemos, acá tendríamos que rendir, ¿sí? Vemos, vamos a ver cómo vamos en el tiempo, ¿sí? Y hacemos un pequeñito examen evaluativo integrador, ¿sí? Todos estos temas que yo les voy contando, los vamos a manejar con Power, ¿sí? Todas las veces yo les voy a estar contando que a mí me sirven y a ustedes también, ¿no? Para hacer un seguimiento de todo aquello que yo les voy a ir contando, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunas en un ratito. Vamos a pasar al módulo 2, ¿sí? Este se pone cada vez más interesante. Tenemos administración de legajos, cómo nosotros deberíamos primero conocer qué es un legajo, cuáles son los tipos, cómo podrían completar ustedes los legajos, ¿sí? Que serían todos los datos personales, ¿no? Y también vamos a decir acá de aquellas condiciones de salud que tiene el personal, ¿sí? No es lo mismo que currículum vitae, ¿no? Porque algunas veces me preguntan si es lo mismo. No, está anexado el currículum vitae. Luego vamos a conocer algunas exigencias, ¿no? Laborales. Hoy en día son muchísimas. Y una fundamental es, bueno, está además conocimientos informáticos, por supuesto, ¿no? Pero hablamos de una que es bastante complicado, ¿no? Que es trabajar en equipo, ¿sí? Qué difícil esta capacidad, lo digo porque yo trabajo también en equipo y tenemos diferentes modalidades, ¿no? De ritmos también de trabajo y debemos, bueno, unificarnos, ¿no? Tratar de llevarnos lo mejor posible para llevar nuestro trabajo adelante, ¿sí? Tenemos muchísimas más, pero son las que yo más destaco. Luego vamos a ver la documentación que ustedes deberían exigir bueno, en este caso, a los postulantes, ¿sí? Y cómo ustedes deberían diagramar los pedidos, ¿sí? Luego tenemos liquidación, vamos a conocer todos los tipos de liquidaciones, cómo está estructurado un recibo de sueldo, ¿sí? Luego vamos a hablar de las licencias, ¿sí? Bueno, en este caso
es muy importante conocer la gran variedad que hay. Algunas son muy conocidas, ¿no? Con goce de sueldo, como cuando tenemos el personal que saca su licencia por maternidad. Aquí hubo una actualización, una especie de modificación, una extensión nada más, no hay grandes cambios, ¿sí? Después tenemos otras que tienen que ver ya cuando el recurso humano, el trabajador, tiene que mudarse, ¿sí? También cuando solicita donar sangre, también se puede, en este caso, otorgarle una licencia. Cuando está con un tratamiento largo, tratamiento dependerá, ¿sí? En este caso es importante que ustedes cuando van a contratar el personal, hagan un conocimiento, por supuesto, a través de los estudios preocupacionales, ¿sí? Que les va a permitir conocer cuál es el estado de salud que tiene esa persona antes de comenzar a trabajar para ir haciendo la evolución, ¿sí? Porque he sabido que todos con el transcurso del tiempo, nuestra salud puede ir deteriorando, ¿no? ¿Verdad? Es así, el paso del tiempo es inmensurable. No podemos permanecer siempre con nuestra misma salud. O tal vez tienen personal que tiene alguna patología que no le impide trabajar, pero debemos conocer cuál es el compromiso que tiene, ¿no? Hablando en salud, para luego nosotros conocer su evolución también, ¿sí? Eso también es muy importante destacarlo. Ausentismo. Qué grave. Esta es una causa bastante grave, ¿no? Porque a nosotros nos afecta y demasiado. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer una rotación de personal, ¿sí? Si nosotros no conocemos las razones previas o un aviso previo, 24, 48 horas de alguna razón que el personal puede faltar, vamos a vernos en una situación bastante complicada, ¿no? Para que toda la organización pueda cumplir sus actividades en normalidad, ¿sí? Bueno, vamos a conocer algunas razones y cómo nos afectaría y cómo podríamos trabajar nosotros. Luego vamos a hablar de las sanciones, ¿sí? Bueno, en este caso dependerá del comportamiento, ¿no? que tenga el trabajador. Conflictos son muchísimos y debemos conocerlos, ¿no? Cómo actuar nosotros ante esta situación y cómo resolverlos. Tenemos un medio, ¿no? Tenemos una serie de encuestas que yo les voy a contar, les voy a mostrar cómo podrían resolver esa situación, ¿sí? Para conocer qué está pasando, en qué sector de la organización, algunas veces anticiparnos, ¿sí? Tal vez a un conflicto, ¿sí? A ver, vamos a admitir, porque ahí está Romina, bien, bienvenida, ¿sí? Vamos a seguir compartiendo nuestro programa, ¿sí? Luego tenemos aquí manuales de normas y procedimientos. Este es fundamental. ¿Cómo podríamos nosotros enfrentarnos ante una situación y cuáles serían las normas que rige la empresa? ¿Sí? ¿Podemos decirle políticas también? Bueno, en ese caso son las políticas que ustedes van a comentarle a sus postulantes y que después, cuando se transforman ya en trabajadores, ellos siempre lo tienen en mente, ¿sí? Y nosotros vamos a establecer cuáles son las normas dependiendo la organización, por supuesto, donde ustedes vayan a ejercer. ¿Cuál sería el procedimiento que deberían llevar ustedes adelante? Este es un módulo súper lindo, ¿sí? En realidad son todos. Después tenemos desarrollo de recursos humanos, ¿no? Acá vamos a hablar de aprendizaje, de formación y evaluación. Aprendizaje, ¿no? Ustedes son los encargados, ¿no? De llevar adelante o de organizar, decimos nosotros, diagramar, ¿no? Todas las capacitaciones para aquel personal que todavía
no se ha adaptado, puede ser, ¿sí? Bueno, nosotros las vamos a organizar y vamos a tener una persona que nos va a ayudar, ¿sí? Que en este caso son los supervisores, ¿sí? Eso también ténganlo presente que es nuestra mano derecha. O puede ser un jefe de área, ¿sí? Ese es nuestras ayudas. Y tenemos también alguien más que me estaba olvidando, un psicólogo organizacional. Es imprescindible que toda organización tenga, ¿no? Esta figura que nos va a ayudar a nosotros en todo momento, más que todo cuando estamos haciendo las preselecciones o cuando ya estamos listos, ya tenemos el informe, ya tenemos la persona indicada, ¿no? O decimos nosotros aquel perfil idóneo, ¿no? Para cumplir las funciones o los requerimientos que la organización esté necesitando, ¿sí? Tenemos que conocer también la formación, cómo ustedes podrían ayudar, ahí le damos la bienvenida a Carla también, ¿no? ¿Cómo ustedes podrían ayudar al personal, en este caso, organizar las formaciones, ¿no? A ver, sería capacitaciones también, depende de los sectores, en qué horario, quién va a ser la persona indicada, si se va a hacer dentro de la organización o vamos a tener que buscar un lugar tal vez más amplio, qué cantidad de personas van a asistir, ¿sí? Y luego tenemos las evaluaciones. Tenemos muchísimas para conocer, ¿sí? Hablamos con unos grados hoy en día y que en realidad hace muchos años también se manejaba, ¿no? Con otros nombres, hoy hablamos de una evaluación de 180 grados, de 270 y de 360, ¿sí? ¿Qué tiene que ver cuáles serían los sectores donde ustedes tienen que, bueno, hacer esas evaluaciones? Si hablamos de 180, bueno, será la mitad de la organización. Si hablamos de 270, sería aproximadamente tres cuartos de la organización. Y luego hablamos de 360, todos los sectores, incluyendo en este caso algunas veces los gerentes y los jefes, por supuesto que también, ¿sí? Y a nosotros en algún momento nos van a evaluar, sí o sí, pero ya vendrá otros sectores para realizar esa evaluación. Luego tenemos los medios de medición de desempeño, que los vamos a conocer, ¿no? En este caso, bueno, son varios, tenemos que analizar, bueno, muchísimos, ¿sí? No quiero contarles demasiado. Las herramientas para la medición nosotros vamos a conocer, les voy a contar cuáles son las características, cómo podrían ustedes actuar. Siempre vamos a dar la mirada del rol que ustedes van a cumplir, ¿sí? No ir tanto a qué es, porque en realidad vamos a conocer qué es, pero yo necesito que ustedes conozcan cómo actuar, ¿no? Cuando tengan que presentarse ante una organización, poder cumplir esta función, ¿sí? Luego tenemos las entrevistas, cómo ustedes tendrían que armar las entrevistas, ¿no? Para, primero, pueden ser algunas muy estructuradas, ¿sí? Donde ustedes van a armar un guión, en ese caso les va a ayudar un psicólogo, no organizacional. Después tenemos otras que tal vez son totalmente estructuradas, u otras que son semiestructuradas, ¿sí? Donde nosotros podemos combinar en este caso, armar un guión y de ahí poder salirnos de ese guión. Dependerá cuál sea el personal, ¿sí? Que estamos nosotros en este caso buscando. Vamos a conocer cómo se hace una devolución, ¿sí? Nosotros nos encargamos de buscar, de seleccionar ese personal, pero tenemos que elevar un informe a nuestros superiores, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? Si tiene que ser de cuántas páginas, cómo sería la estructura, ¿no? Todo eso lo vamos a ver.
Luego tenemos que ver rendimiento, análisis de rendimiento. ¿Cómo podrían ustedes en este caso evaluarlos también? ¿Sí? Las conductas que son las propicias, ¿no? Que están ya fijadas y ustedes las van a mencionar cuando estén seleccionando. En una preselección van a mencionarlas, ¿sí? Pero esto después van a refrescar un poquito la mente cuando llegue su momento. Este módulo es hermoso, ¿no? Hablamos en este caso de la calidad de vida, que sería ver cuál es el clima óptimo, ¿no? Para trabajar. Bueno, este también lo vamos a analizar. Cuál serían lo propicio, lo favorable, ¿no? Hoy hablamos de una serie de sectores, ¿sí? Que se les brinda al personal para una total relajación. Luego de su periodo, ¿no? de trabajo, que puede tener un descanso, ¿sí? Hablamos de unas cascadas, de un sector súper, súper cálido, ¿sí? Lo vamos a analizar también razones en este caso, cuando el personal se siente totalmente desmotivado, ¿sí? No hay evaluaciones tal vez favorables, no se toma en cuenta el rol que están cumpliendo, no se les permite un ascenso en ese caso, ¿no? Estar estático años y años cumpliendo una función no es lo justo, ¿no? Bueno, acá el personal se puede desmotivar, ¿sí? Vamos a conocer las razones, cómo podrían ustedes hacer para motivar a ese personal. No solo de la parte económica, ¿no? Que es un muy buen motivador, pero tenemos otros, ¿no? Cómo el personal se siente en esa organización. Vamos a conocer la satisfacción, ¿sí? Que en este caso son contenidos similares que los vamos a analizar, pero tiene una pequeña diferencia, ¿no? Porque acá hablamos de motivar y acá hablamos de satisfacer aquella motivación. ¿Cómo harían ustedes, sí? Luego tenemos encuestas, este elemento fundamental, esta herramienta para que analicen, ¿sí? Cuando surja algún conflicto, nosotros tenemos este medio que es un detector tal vez de problemas y solucionarlos en el momento, ¿sí? Vamos a conocer cómo podrían armarlas. Luego tenemos búsqueda de personal, ¿sí? En este caso, vamos a conocer cómo ustedes podrían seleccionar. Hay una gran variedad de test, de pruebas, ¿sí? Que deberían ser sometidos o realizar aquel postulante, ¿sí? Bueno, vamos a conocer acá definición de necesidades, tal vez en este caso las necesarias para poder trabajar, sería en ese caso medios de búsqueda, tenemos muchísimos, ¿no? Yo siempre estoy a favor en la búsqueda a través de los contratos o los convenios, dependerá con universidades, ¿sí? Darles las posibilidades a, a estudiantes avanzados, ¿sí? Que ahí tenemos conocimiento fresco, ¿sí? Y una persona que nosotros podemos moldearla como lo deseamos, ¿sí? Hay que aprovecharse en el buen sentido, ¿no? Del personal que, bueno, en este caso que tiene amplios conocimientos, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿no? Tiene otros aspectos más donde hablamos de la parte de informática, cómo ustedes podrían manejar. En este no está aquí, continúa, son aproximadamente 7 módulos, ¿sí? También vamos a conocer liderazgo, cómo podrían actuar ustedes los tipos de liderazgo que, bueno, que teníamos que observar en el personal y que nosotros deberíamos actuar, ¿sí? Tenemos varios aspectos más, currículum vitae, también vamos a conocer cómo deberíamos armar, cómo deberían ustedes tal vez ayudar al personal o a los postulantes, o tal vez
ustedes mismos, en ese caso, no conocen tal vez cómo sería la estructura correcta, ¿no? de un currículum vitae, ¿sí? Y tenemos luego otros contenidos ya más relacionados a la selección, ¿sí? Ese sería a grandes rasgos. Les conté una mirada muy rápida, ¿sí? Porque es amplio nuestro programa, ¿sí? Está bastante actualizado, tiene muchas parte práctica, ¿sí? Decir, en parte de encuesta, yo les voy a mostrar los tipos de encuestas que deberían ustedes utilizarlas, implementarlas cuando estén trabajando, ¿sí? ¿Les agradó más o menos? Es amplio, ¿no? Nuestro programa. Imagino que puede llegar a satisfacer las necesidades que ustedes están teniendo, si ya están trabajando o están en la búsqueda. No lo sé, ¿sí? Veremos en el transcurso de estos 6 meses. Es amplio, van a ver que sí, ¿sí? Bueno, a ver, ¿saben ustedes qué es recursos humanos? ¿Alguien tiene una idea que me pueda contar qué es? A ver, ¿cómo podríamos definir nosotros, no al departamento, ¿no? Sino qué es recursos humanos? ¿Qué será? A ver, ¿hacia dónde vamos nosotros, nuestra función? ¿Será el conjunto de personas, ¿no? Que están capacitadas, que tienen amplios conocimientos y que deben pasar tal vez por un proceso de selección que ustedes lo realizan? Sí, podríamos decir a grandes rasgos, ¿no? No profundizando todavía, ¿sí? Bueno, mira, les voy a contar cómo vamos a trabajar. Esto que les voy a mostrar tiene que ver cómo va a ser nuestros modos, ¿sí? De dar las clases, ¿sí? Les voy a demostrar los Power, que son muy, muy sencillos y les sirven para rendir, ¿sí? Esto es fundamental porque acá hay información, tal vez resumida, de todo el material que ustedes van a tener, ¿sí? En el campus van a encontrar estos Power que les voy a mostrar, ¿sí? Bueno, esta es la primera imagen donde es una bienvenida, ¿no? Vamos a ir a la próxima, que es la que nosotros necesitamos. Y van a tener clases, van a tener el material y unos trabajitos prácticos, ¿sí? Pero esos trabajos prácticos no son para entregarlos, ¿sí? Son para que ustedes los realicen de manera semanal y luego cuando vayamos a rendir esos temas, seguro que van a estar, ¿sí? No son muy difíciles de realizarlo, son una síntesis, una serie de preguntas, ¿sí? Para que ustedes los realicen, pero que les va a servir, como dije, hacer apuntes, poder ir estudiando y cuando llegue el momento de rendir, ustedes tengan los conocimientos súper, súper frescos y poder responder a ese cuestionario evaluativo integrador, ¿sí? Ese cuestionario sí lleva nota, por supuesto, ¿no? Y ustedes en los 6 meses deben tener aprobados en el primer momento, ¿sí? O en el recuperatorio, ¿sí? No hay ningún problema si recuperan, ¿no? Tal vez de manera constante, no hay ningún problema, ¿sí? Mientras lo hagan y cuando terminemos, antes de rendir nuestro final, todos tengan sus exámenes realizados, estamos en óptimas condiciones, ¿no? Para poder rendir nuestro final, ¿sí? Bueno, miren, comencemos, ¿les parece? Aunque es muy rápido, me dirán ustedes hoy, clase, presentación y comenzar, sí, una miradita, ¿no? General. Luego vamos a ir profundizando. Yo decía recién, ¿qué sería recursos humanos? ¿Sí? Es un elemento fundamental en toda organización, ¿sí? Yo diría que es la fuerza del trabajo, se sabe mencionar, ya sea administrativo, ya sea operativo, dependerá, ¿no? Del sector donde esté cumpliendo funciones.
Sí vamos a decir nosotros que en este caso ellos pueden cumplir funciones también, ¿no? Nosotros decimos en esa estructura, tal vez el, el nivel más bajo, que yo digo es el que más trabaja, ¿sí? El que tiene el trabajo más, tal vez más pesado, más duro, ¿sí? Donde nosotros vamos a estar constantemente evaluando, por supuesto, la función que cumple, ¿sí? Podemos realizar cada 6 meses una evaluación, ¿sí? Para conocer ¿cuál es el valor? Porque nosotros así vamos a evaluar conociendo un porcentaje, ¿sí? Y que les permite a ustedes luego lograr un ascenso, ¿no? De ese personal, ¿sí? Pero ustedes no solo seleccionan personal, que cuando hablamos de recursos humanos siempre nos dicen, y bueno, recursos humanos selecciona personal, qué equivocado que están, es mucho más profundo el trabajo que realiza, ¿no? Un auxiliar, como así también, ¿no? Un licenciado en recursos humanos. Fíjense, vamos a conocer funciones, ¿sí? Vamos a tener gestión administrativa del personal. ¿Qué sería? ¿Ustedes reciben al personal? Sí, lo van a recibir, le van a dar el alta y si ustedes pudiesen también, le van a dar la baja en óptimas condiciones cuando ya se jubila, tal vez, ¿no? Pero también vamos a dar la baja cuando ese personal no cumplió las expectativas que la empresa tenía, ¿no? Y que ustedes han evaluado a ese personal, ¿sí? Después vamos a realizar y vamos a organizar el reclutamiento, ¿sí? Depende de la decisión de los niveles superiores, como les dije yo. Ellos planifican, ¿sí? Cantidad de personal y en qué momento lo vamos a realizar. Y nosotros iniciamos la búsqueda, ¿sí? Luego vamos a hacer una preselección, podemos hacer hasta 3 preselecciones, dependerá el tiempo que tengamos, ¿no? Para la búsqueda. Y luego hacemos la selección ya total. Luego viene un proceso de inducción que aquí trabajamos de manera conjunta, ¿sí? Lo podemos hacer nosotros, el área de recursos humanos, pero nos ayuda también los auxiliares en seguridad e higiene laboral, ¿sí? ¿Por qué? En esta etapa tenemos 2 tipos de inducción, ¿sí? Una muy general, ¿sí? Y una específica. En una muy general, nosotros vamos a presentar a esos recursos humanos que ustedes han seleccionado. Vamos a contar la historia, tal vez los objetivos. Podemos hacer una visita, un recorrido, ¿no? Por la empresa y conocen en este caso a sus superiores. Luego ya viene una inducción que es específica, donde nos asisten, nos ayudan los auxiliares en seguridad e higiene, porque ellos son los encargados de comentarles y capacitarlos de manera constante, en este caso en el área de seguridad, ¿sí? Ellos van a entregar todo el equipamiento, ¿sí? Ya sean, tal vez sea necesario utilizar cascos, ya sea necesario gafas, ya sea todo el equipo, ¿no? Y todas las herramientas necesarias para cumplir esa función, ¿sí? También les va a contar cuáles son los sectores que están permitidos, cuáles son las señalizaciones para que ellos las conozcan, ¿no? Eso tiene que ver con capacitaciones, ¿sí? Y luego nosotros también acompañamos en este momento cuando damos bienvenida, ¿sí? Podemos llevarlos hasta el sector donde va a cumplir funciones, que conozca a sus pares, a sus compañeros, y aparece también otro personal más, ¿no? Que es, puede ser un auxiliar en administración, ¿sí? Puede ser un contador o puede ser un licenciado tal vez en economía, alguien que trabaje y esté a cargo del área financiera,
¿sí? Él va a ser el encargado de entregarles la tarjeta, ¿sí? El número de cuenta también, y contarles tal vez el valor de las horas extras, ¿no? Aquellas que son al 100%, aquellas que son al 50%. Se hace un trabajo conjunto, ¿sí? Y el resto del personal que también podrían participar en ese momento que es tan importante de recibir, ¿no? Al recurso humano ingresante o al grupo, dependerá, ¿sí? Aquel que necesite la empresa. Luego tenemos un periodo de formación, ¿sí? Que ustedes son los encargados de organizarla, ¿sí? En qué momentos, como les dije yo, podrían realizarla, si va a ser en qué horario, en contraturno, dentro de la organización, quién va a ser el personal que tiene la obligación de realizar esas capacitaciones, ¿sí? Y luego van a analizar el desarrollo, ¿sí? Vendría a ser cuál es el crecimiento o no de ese personal. Dependerá, ¿sí? Luego tenemos dos funciones que a mí me agradan muchísimo, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones laborales. Contar en este caso aquello que nosotros hemos visto que ese personal no está cumpliendo en óptimas condiciones su trabajo, ¿sí? Y podemos ayudar. Acá puede ser, muchas veces hablamos cuando surgen conflictos, ¿sí? Y poder ayudar a solucionar esas situaciones. Me encanta este trabajo. Evaluación de desempeño, como les dije, vamos a conocer aquellas que nosotros las vamos a realizar a través de grados, ¿sí? Como les dije, 180, 270 y 360. Tenemos varias más. Análisis de puestos, ¿no? En este caso, ustedes, al momento de tener que hacer el reclutamiento, van a analizar, ¿no? Cuál es el personal que cumple y que nosotros estamos buscando, ¿sí? Puede ser, supónganse, estamos buscando un contador, por decirles, ¿no? Ahí tenemos el puesto. Y el análisis de puesto sería aquella función que debe realizar y que puede ser que la cumpla tal vez un técnico en economía o tal vez puede ser un administrador de empresas, ¿sí? Que serían carreras acordes, ¿sí? Luego las vamos a analizar en profundidad. Luego llega el momento más importante, ¿no? Cuando vamos a distribuir las funciones, ¿sí? Acá también ustedes van a tener que mencionar cuáles serían las funciones, en qué sector, cuáles son sus compañeros, ¿no? Y todo lo implica muchísimo más el trabajo, no es simplemente vas a trabajar en aquel lugar, no, tener en este caso ya un acercamiento bastante cercano con nuestros trabajadores, ¿sí? Siempre en el aspecto laboral, ¿no? Que no se malentienda. Luego tenemos, fíjense acá, la función de beneficios. Todo aquello que ustedes van a buscar, ¿sí? Para que el trabajador se sienta más cómodo, ¿sí? Que nosotros decimos, buscamos que el personal pueda cumplir sus obligaciones, pero también tenemos que destacar cuáles son los derechos que ellos tienen, ¿sí? Ustedes van a ayudar en este caso. Supónganse, a ver, cuando surgen, bueno, problemas de pago, nosotros vamos a interceder en ese caso. Cuando surjan tal vez necesidad del personal de horarios laborales que tienen sus hijos, podemos tal vez hacer unos trámites de hacer unos descuentos o otorgarles vouchers, ¿no? Para que sus hijos puedan tal vez asistir a una guardería, ¿no? Que es una especie de motivar al personal en ese caso. Sí,
para que pueda cumplir su función de manera tal vez tranquila. Pero no nos olvidemos, derechos y obligaciones, ¿sí? Porque no solo el personal va a solicitar constantemente que se satisfagan sus derechos nada más. No, deben cumplir, por supuesto, sus obligaciones también, ¿sí? Bueno, así a grandes rasgos les conté, ¿sí? Las funciones que ustedes podrían llegar a cumplir en una organización tanto pública o privada, ¿no? Dependerá, o municipal, ¿por qué no? ¿Sí? Ahora les voy a contar y les voy a profundizar un poquitito más, ¿sí? Las funciones que ustedes podrían realizar. Fíjense, hablábamos de gestión administrativa. Yo dije que ustedes iban a contratar. Sí, por supuesto. Van a ser los encargados de contratar al personal idóneo, ¿sí? Dije, dan la bienvenida, o sea, le dan el alta, pero también pueden solicitar su baja por tal vez un mal comportamiento o no cumplió con las expectativas, ¿sí? O también hablamos nosotros de una reestructuración, que es muy utilizada por parte de las empresas, una reestructuración en la empresa. Bueno, nosotros tenemos que hacer, en este caso, las bajas. Pero también tenemos que analizar en este caso cuando nosotros tenemos que otorgarles a ellos las indemnizaciones, ¿sí? Correspondientes, ¿sí? También vamos a analizar esos aspectos. Cuando nosotros hablamos de la gestión administrativa, seguro que tenemos que tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Por supuesto, la parte legal, ¿no? Teniendo presente la ley de contratos de trabajo, ¿sí? Regirnos y porque ellos la van a conocer a la perfección, ¿sí? Y que también es necesario que la conozcan, porque ellos tienen que defender, por supuesto, sus derechos. Nosotros les podemos contar, podemos hacer una capacitación en este caso. También es oportuno mencionarles a ellos cuáles son los acuerdos que tienen las empresas. Tal vez puede ser para cumplir funciones en otros sectores, hacer traslados, ¿sí? Que es importante también, ¿sí? Y llega lo más importante, el contrato. ¿Por qué tiempo? ¿No? ¿En qué tiempo el personal va a cumplir sus funciones? Hoy hablamos, no sé si ustedes sabrán o habrán escuchado que hubo una amplitud, ¿no? Antes hablábamos de 6 meses y el personal ya pasaba, ¿no? A formar parte de la empresa, estaba en blanco, decíamos, ¿no? Hoy en día se extendió un poquito más el plazo, estamos hablando ya de 9 meses, un año aproximadamente, para que el personal ya tenga una estabilidad laboral, ¿sí? También lo vamos a analizar cuando llegue su momento, ¿sí? Pero hay un aspecto que a mí por lo menos me agrada muchísimo, que es cuando nosotros inicia nuestro trabajo en profundidad, que es realizar los reclutamientos, ¿sí? Cuando los niveles superiores nos dan la orden y sí, ¿no? Porque nosotros dependemos de aquella opinión, de aquella decisión, ¿sí? Que podemos luego trabajar tal vez de manera conjunta para consensuar una opinión, sí, pero dependemos de la decisión de este nivel, ¿sí? Acá, estos reclutamientos, como dije, buscamos diferentes medios, ya sea tal vez medios radiales, mucho ya no se utiliza. Sí es muy oportuna las plataformas, ¿sí? Podemos nosotros acceder. También es oportuno las agencias. Si ustedes quieren, ¿no? Y apuntan su trabajo a formar parte de una agencia
de recursos humanos tienen que tener muy, muy claro cómo podrían hacer, ¿no? Cómo podrían seleccionar todo lo que implica las etapas, las preselecciones, en qué tiempo, ¿sí? Cómo deben hacerlas. Y luego llegar al momento más importante, ¿no? Que es la selección en sí del personal idóneo, correcto, capacitado, ¿no? Que tiene un perfil que nosotros hemos analizado y consideramos que es el correcto, ¿no? Para que cumpla su función, ¿sí? Bueno, acá nosotros decimos encontrar el personal apto, sí, apto, idóneo, es básicamente lo mismo, ¿sí? Sean una especie de sinónimos, ¿sí? Luego viene una función muy importante, que es la descripción de puestos, que yo les conté hace un ratito, que tiene una distinción cuando hablamos de análisis y de puesto en sí, ¿sí? Hay que destacar muy, muy claro. Nosotros, desde nuestra función, fíjense que vamos a distribuir actividades, pero para eso tenemos que conocer cuáles son las capacidades, ¿no? De ese personal. Vamos a mencionar en ese caso las responsabilidades que ya sabían, que nosotros le hemos contado en su momento a ese postulante, ¿sí? Dependerá del puesto y que nosotros vamos a comentárselas. También en este caso podemos solicitar la presencia de un supervisor que nos acompañe en este momento. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando hablamos de la distribución y, en este caso, descripción? Tres aspectos fundamentales. La misión que va a tener ese personal dentro de la organización, cuál es el objetivo que la empresa o la organización está buscando y analizamos, por supuesto, el perfil, ¿sí? Que eso ustedes ya lo han analizado y por algo lo han seleccionado, ¿sí? Cuando hicieron las preselecciones, han identificado que ese personal, ese postulante, tiene, ¿no? Las capacidades que nosotros como empresa buscamos, ¿sí? Para eso vamos a hacer las preselecciones, vamos a someterlos, seguro, o vamos a solicitarles que realicen una serie de pruebas, de test, para analizar si es apto o no, ¿sí? Así tenemos que conocer muchísimos aspectos, ¿no? Hablando de test, como así también hablando de pruebas. Las vamos a conocer, son muchísimas, pero depende del puesto que ustedes estén buscando, ¿sí? Ahí tenemos tal vez analizar el coeficiente intelectual, ¿sí? O tal vez ustedes están buscando un personal más práctico, ¿sí? O tal vez del área administrativa, del área económica, ¿no? Los vamos a ir conociendo a cada uno. Gestión de beneficios, me encanta, como dije, esta área, ¿no? Otorgarles al personal sus beneficios, ¿sí? Pero para ello, por supuesto, tenemos que destacar también las obligaciones que ellos tienen. Beneficios para que realicen su trabajo mucho más cómodo, se sientan motivados, ¿no? Que decíamos que es fundamental. Satisfacer esas necesidades que ellos tienen, ¿sí? Claro, nosotros vamos a buscarles todo el tiempo oportunidades que se sientan muy, muy cómodos para que puedan cumplir sus actividades de manera, bueno, cómoda y se sientan totalmente satisfechos, ¿sí? Eso es muy, muy importante que nosotros lo realicemos. Luego tenemos otra función más, ¿no? Que en este caso son las relaciones laborales. Ay, aquí también me gusta, ¿no? Esta área es lo que a mí me gusta cumplir, ¿no? Mi trabajo. ¿Vamos a resolver conflictos? Sí. Imagínense, vamos a tener
tal vez conflictos muy mínimos y otros muy, muy graves, ¿no? Cuando hablamos ya tal vez de acosos, ¿no? Que aquí ahí tenemos que tener muy, muy presente cómo resolver esa situación, tal vez analizar una distribución en otra área o tal vez sanciones o tal vez despido, dependerá de la gravedad, ¿sí? Bueno, ese es uno como los más, bueno, un ejemplo, ¿sí? Discriminación también, ¿no? Personal tal vez un poquito más grande que hoy en día lo observamos es discriminado por aquel grupo de jóvenes y hacen un ambiente insostenible. Nosotros vamos a ayudar, ¿no? A este personal. Sí, por supuesto, es fundamental que se respeten sus derechos, ¿sí? Y las obligaciones que ellos tienen. Los derechos los vamos a conocer y ser respetados a través de la ley, ¿no? De contratos de trabajo. Acá también tiene que ver mucho las ART, ¿sí? Analizamos y profundizamos en este aspecto algunos conceptos, ¿sí? Que los vamos a conocer en su momento, ¿sí? Luego tenemos otro aspecto muy importante que es el análisis de puestos que yo decía, ¿sí? Bueno, ¿qué sería un análisis de puesto? Determinar cuál sería el deber, ¿sí? Y, por supuesto, en este caso, cuál sería la obligación y la función y la responsabilidad que debe cumplir el trabajador o el recurso humano que ustedes han seleccionado, ¿sí? Bueno, lo vamos a analizar, lo vamos a hacer, vamos a ver con todas las características que debe tener, ¿sí? Y que permita que nosotros podamos cumplir nuestro trabajo de manera correcta, ¿sí? Y nos queda una función más, que es la evaluación de rendimiento, ¿sí? Aquí es oportuno implementar una matriz, no sé si ustedes la conocen y yo se las voy a contar en su momento, que hablamos de la matriz FODA, ¿sí? Que es poder determinar aquellas fortalezas, aquello que es positivo, ¿sí? Como así también aquellas debilidades que tiene el personal. Si hay debilidades, para nosotros es capacitar, ¿sí? Si tenemos fortalezas, bueno, en este caso, seguro que sus evaluaciones de rendimiento fueron las óptimas, ¿sí? Entonces allí podemos ascender a ese personal, ¿sí? Otorgarles diferentes premios, ¿sí? Dependerá cómo esté estructurada la empresa, ¿sí? Esto es básicamente funciones a grandes rasgos, ¿sí? Que pueden cumplir ustedes, bueno, en unos meses más, ¿no? Dentro de una organización ya sea pública, como les dije, privada, o puede ser en ese caso municipal. Dependerá, ¿no? Aquel ámbito que ustedes estén trabajando o ustedes apuntan o se dirigen, ¿no? Que quieren trabajar, ¿sí? ¿Les gustó más o menos? ¿O no? A ver, cuéntenme. ¿O no? ¿O decían ustedes, yo pensaba que iba a cumplir otro tipo de funciones? No, vamos a defender en este caso al personal, pero vamos a marcar también las obligaciones que dijimos, ¿sí? Que quede desde un principio sabido y dar a conocer al personal que nosotros tenemos que cumplir esta función, ¿sí? Y eh, ser muy claros, ¿sí? Y muy respetuosos en nuestro trabajo, ¿sí? Cumplir con responsabilidad. Tal vez está de más mencionarlo, ¿no? Como toda función, nosotros las vamos a destacar y vamos a hacer que el personal cumpla, ¿no? Con esta función como corresponde, ¿sí? Bueno, miren, esto que les mostré
Así muy sencillo, porque este fue una mini presentación nada más. Esto va a estar, yo se los voy a dejar en el campus para que ustedes lo puedan ver, lo puedan analizar y podamos profundizar, ¿sí? Ya la próxima tenemos que estudiar qué son las organizaciones, ¿sí? Vamos a conocer las características, las clasificaciones que tenemos, ¿sí? Y también vamos a conocer algunos aspectos de administración, porque nos relacionamos, dije yo, ¿sí? Una miradita muy, muy superficial, pero que es necesaria que ustedes la conozcan, ¿sí? ¿Estamos? ¿Les parece? ¿Sí? Y les propongo, si pueden, que el próximo lunes ingresemos -5, así yo pueda terminar justo a las 6, ¿sí? Les propongo, si no, bueno, ustedes ingresan a las 6 y avanzamos, ¿sí? Es simplemente para poder llegar con el otro horario que tengo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué dicen? A ver, díganme, ¿quieren o no? A ver, ¿qué me dicen? Sí, María, bueno, gracias, gracias por contestarme. Ahí está Tania también, buenísimo, ¿sí? Yo voy a tratar, si puedo, voy a pedir un cambio de horario del otro curso, si puedo, ¿sí? Para que podamos tener tal vez un tiempito más y no tan ajustado con el tiempo. Vemos, si puedo, les comento la próxima semana, ¿sí? Si tienen usuarios y contraseñas, yo les voy a habilitar en un rato para que ustedes puedan ver todo esto que hemos visto, ¿sí? Solo van a estar los Power, el material todavía no porque es muy pronto, ¿sí? Una vez que yo pueda contarles, puedan explicarles, recién voy a habilitar el material de estudio, ¿sí? ¿Estamos? A ver. Contéstenme, sí, no. ¿Me entendieron? ¿Bien? Ah, buenísimo. Consultas que quieran hacerme, pueden escribirlas si quieren, ¿no? A ver, o quieren consultarme en base a exámenes, en base a metodología, a ver si quedó alguna duda o no, o estamos bien, a ver, yo los escucho, si quieren, ¿no? No, 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 ¿estamos bien? A ver. No, nada. No. Bueno, bueno, después me imagino que van a surgir varias dudas. Nada hasta el momento, no, porque hoy es una clase de presentación, ¿sí? Recién estamos contándoles una mirada muy general y que va a ser profundizada en el transcurso, ¿no? de las clases, ¿sí? Bueno, las tengo que dejar, ¿sí? Porque ya me deben estar esperando el otro curso y estoy llegando tarde, ¿sí? Decime el horario siempre. Y vamos a tratar que sí, sí, sí. Voy a ver si puedo extenderlo. Voy a ver, ¿sí? Déjenme que averigüe y les comento. Si no, nos manejamos a las 5 de la tarde, como lo venimos haciendo. ¿Estamos? ¿Sí? Yo voy a ver, voy a hablar con coordinación si hay alguna sala que yo pueda extender el horario del próximo curso, ¿sí? Para que podamos estar tranquilos. Ahí está, Tania. Bien. Bueno, las dejo, ¿sí? Y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde, ¿sí? Como lo veníamos marcando. Me voy porque llego tarde, ¿no? Un gusto de haber compartido con ustedes este ratito, ¿sí? Y las espero si pueden el próximo lunes y si no, pueden ver las clases grabadas, ¿sí? Van a estar la descripción del grupo o van a estar cargaditas también en el campus, ahí las van a poder encontrar, ¿sí? Esas van a estar aproximadamente en 24 horas o puede ser dentro del mismo día que oficina del alumno se encarga de subirlas, ¿sí? Así que a tener un poquito de paciencia, ¿sí? Así las puedan ver. Me voy, nos vemos, ¿sí? Nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Así avanzamos. Un gusto y nos vemos el próximo lunes, ¿no? Que estén muy bien
y muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Kipi. Kipi. Keeper. 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 Keeper.